Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En la receta de hoy vamos a preparar unas bolitas de arroz asadas muy deliciosas. Entonces, como les decía antes, esta receta es bien deliciosa. Vamos a aprovechar un arroz que tengamos en la nevera y no sepamos qué receta hacer. Es maravillosa, muy pocos ingredientes y aparte de eso la vamos a hacer asada. También la podemos hacer en la air fryer que nos quede bien saludable. O si usted no tiene ninguna de las dos, puede hacerlo en el sartén y le queda perfecto. Entonces, usted que está pasando por aquí no sabe cómo apoyarnos, la mejor manera es inscribiéndose a nuestro canal, así apoya bastante nuestro trabajo y podemos continuar trayendo nuevas recetas. Entonces vamos a comenzar a hacer esta receta que es así de rápida y bien deliciosa. Entonces yo ya tengo un recipiente que es donde vamos a mezclar todos estos ingredientes. Yo voy a comenzar colocando aquí un huevo, clara y yema, y voy a adicionar junto con ese huevo, yo tengo aquí 100 gramos de crema de leche. Vamos a adicionarlo. Bueno, ahora después de que colocamos, esa crema de leche va a ayudar a que esta masita que vamos a hacer nos quede más cremosa, más deliciosa. Vamos a incorporar estos ingredientes, es algo bien rápido. Esta crema de leche también ayuda a que la masita nos quede más húmeda. Miren cómo mezclamos de rápido y aquí vamos a colocar 2 cucharadas soperas de aceite, el aceite que usted use ahí en casa, y vamos a mezclar hasta incorporar. Cuando él nos quede ya de esta manera, vamos a comenzar a darle una condimentadita, adicionar más sabor. Yo aquí tengo media cebolla, yo la pasé por un picador, usted también lo puede hacer o en la licuadora o picar así a mano. Yo lo hice para que me quede más pequeña. Y voy a adicionar cebolla de rama que tengo picadita. Aquí todos estos ingredientes a gusto. Y tengo cilantro. Yo estoy colocando 2 cucharitas soperas de cada cilantro picadito. Usted puede colocar el que desee. Vamos a incorporar estos ingredientes. Miren cómo se nos va incrementando este sabor de esta masa. Vamos a acrecentar más este sabor. Yo voy a colocar pimienta negra aquí a gusto. Si no le gusta, usted puede retirarlo. Recuerden que yo les doy una base de ingredientes. Ustedes pueden sustituir por el que ustedes deseen. Vamos a colocar una cucharadita de esas pequeñas de sal. Recordemos que vamos a usar arroz que ya teníamos hecho, entonces él contiene sal. Ya después podemos probar y ver el punto. Yo voy a adicionar saborcito y color con páprica. Voy a colocar media cucharadita pequeña de orégano. Aquí nos va a dar más sabor. Y vamos a incorporar estos ingredientes. Cuando ya lo tengamos así mezcladito, entonces vamos a adicionar el arroz. Yo en total voy a usar 2 tazas. La medida de mi taza son 240 mililitros para quien no tiene una pesa. Para el que tenga una pesa yo voy a usar en total 320 gramos. Entonces vamos a adicionarlo recordando que este arroz yo lo tenía el día anterior. Si usted quiere puede hacer fresquito en el mismo instante para hacer esta receta. Le queda también delicioso. Vamos a ir incorporando bien estos ingredientes. Ven cómo nos queda más húmeda. Cuando ya incorporemos más estos ingredientes, yo voy a dar un toquecito especial. Voy a rallar queso mozzarella. Eso aquí le va a dar un sabor delicioso. Usted también le puede colocar queso parmesano o no colocarle. Usted ya iba jugando con los ingredientes. Si usted quiere, también le puede colocar choricito picado. Usted ya puede jugar con estas bolitas que vamos a hacer de arroz que quedan espectaculares. Cuando ya lo tengamos rayaditos, en total yo coloqué 80 gramos. Vamos a mezclar, incorporar bien para que estas bolitas nos queden con bastante sabor. Y ahora entonces vamos a darle el punto a esta masa para poder hacer el formato que queramos
con unas bolitas, podemos hacerlo en forma de empanaditas. Yo ya les voy a ir mostrando. Entonces, aquí vamos a usar harina. Usted puede usar harina de arroz, usted puede usar fécula de maíz, usted puede usar harina de almendras, harina de trigo, que esto le va a ayudar a darle este punto a esta masa. Voy a ir adicionando a poquitos. En total vamos a usar una taza, la taza mide 240 mililitros y vamos a ir incorporando. Yo les voy a mostrar cuál es el punto ideal de esta masita. Bueno, yo voy a incorporar esta harina con una espátula para llegar más fácil a este punto. Vamos incorporando. Esta cantidad puede variar, además, ¿por qué no es exacta? Porque depende mucho del tamaño del huevo, de la humedad que vaya ganando. Entonces, si le queda muy húmedo, va a necesitar más o puede necesitar menos. Yo les voy a mostrar cuál es el punto perfecto. Vamos adicionando y vamos incorporando estos ingredientes que nos queden bien homogéneos. Bueno, cuando ya llegue a este punto, yo lo usé todo. Miren cómo nos queda más compacto, más sólido, no vemos nada aquí líquido. Este es el punto ideal. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adicionar polvo para hornear, una cucharita pequeña. Esto lo vamos para dejarlo adicionar de últimas. Y vamos a dar una mezcladita hasta que se incorpore con esta masita. Bueno, entonces mientras que estoy incorporando esto, aproveché y ya prendí el horno, lo coloqué a 200 grados, vamos a dejarlo precalentar más o menos 10 minuticos para que reciba ya estas bolitas con este calor. Miren cómo incorporamos de rápido. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a dejar esta masita aquí separada y yo ya tengo un molde aquí. Ahora vamos a pincelar mantequillita en este molde para que no se nos peguen las bolitas. Entonces, como yo les decía antes, vamos a pincelar bien aquí en el fondo de este molde. Eso es para garantizar que no se nos vayan a pegar. Si usted quiere, también tiene papel mantequilla, puede colocarlo, colocarle aceite, algo pues que le garantice que no se le pegue. Bueno, ahora entonces con la ayuda de 2 cucharitas soperas, yo voy a hacer estos pastelitos de esta manera. Vamos a ir con una puliendo, para que nos quede con un formato. Entramos por debajo. Y pasamos nuevamente y nos debe quedar de esta manera. Vamos a ir colocando estos pastelitos de esta manera. El formato usted lo hace como usted desee, puede hacerlo en bolita, puede hacerlo de esta manera que le estoy enseñando, ya usted define ahí en casa. Bueno, entonces ahora ya con todas estas bolitas listas de arroz, miren cómo nos quedan. Yo se los hice en este concepto que nos queda bien bonito. Ahora vamos a llevarlo al horno. Vamos a llevarlo a 200 grados, vamos a dejar que nos queden doraditas, ese es el punto ideal, es más o menos 25, 30 minutos, yo al final les voy a contar. Entonces vamos a llevarlo. Bueno, entonces así finalizamos estos bolitos de arroz. Bien fácil, en total los dejé 25 minutos. Cuando ya nos queden doraditos así por encima, si usted tiene dorador, puede prender el dorador y le van a quedar de esta manera, porque como lleva crema de leche, la crema de leche es más blanquita, entonces le quedan así. Y por debajo, miren cómo nos quedan bien doraditos. Entonces es una receta bien fácil. Miren la delicia. Él queda suavecito por dentro y sequito por fuera. Vamos a probar porque me gusta contarles cómo nos quedó.
Delicioso. Mm, Sin palabras, está en el punto ideal, bien incrementadito. Está un sabor espectacular. Y estas recetas se las quise traer en el horno porque me la piden bastante. Ya se las he hecho, ya las hemos hecho aquí en el canal fritas. Entonces queríamos traerles de esta manera y queda maravilloso. Usted también la puede hacer en la air fryer. También la hace muy rápida. Estoy sin palabras. Entonces, con pocos ingredientes, queda una receta encantadora. Usted que está pasando por acá y nos quiere apoyar, apóyenos inscribiéndose al canal. Así vamos a llegar a tener una comunidad más grande y poder traer nuevas recetas bien fáciles y muy prácticas. No se le olvide activar la campanita que tenemos recetas nuevas todos los días y algo muy especial, denle me gusta para que pueda llegar a más personas. Entonces, nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Chao. Yo me voy a quedar comiendo eso que es muy rico.